bendiga. Ya que estamos ahí, estamos como... Hoy hemos venido a eso, a bendecir a Dios, a alabarle. También el que está al lado también va a bendecir a Dios. Y Dios quiere que también tú personalmente bendigas a Dios, exaltes a Dios, porque Él ha sido bueno, Él ha hecho maravillas en cada uno de nosotros y las sigue haciendo, no ha parado. Así que la verdad que es un gozo estar delante del Señor y glorificar su nombre. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es amor? Dios ha demostrado su amor no de palabras sino con hechos. En la cruz del Calvario se entregó por cada uno de nosotros. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Una vez más, tu amor por mí. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso, y es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí, Muévete en mí. muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, Muévete en mí. muévete en mí, muévete en mí. Una vez más, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí.
toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Alguien que exalte a Dios en esta mañana, que eleve su voz al cielo dando gracias a Dios. Te alabo, te doy las gracias por la nueva vida en ti, porque has perdonado mis pecados, por la vida que me das. Te alabo hoy, te alabo, te alabo, te alabo hoy, te alabo, te alabo, te doy las gracias por la nueva vida en ti, porque has perdonado mis pecados, por la vida que me das. Te alabo hoy, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo. Díselo. Te doy las gracias por la nueva vida en ti, porque has perdonado mis pecados, por la vida que me das. Te alabo hoy, te alabo, te alabo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. No hay nadie, nadie es como tú,
Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida. Mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Más ancha que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida. Mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Más ancha que el ancho mar. Más ancha que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Padre, gracias por tu misericordia, por ese amor incondicional e inmerecido que tú demostraste con hechos en la cruz del Calvario. Padre, no hay palabras, no hay
No hay cosa que nosotros podamos hacer para agradecerte. Pero aquí están nuestras vidas delante de ti, Dios, en gratitud, con gozo, con alegría en nuestros corazones para bendecirte. Tú has hecho cosas maravillosas en nuestras vidas. Tú has cambiado nuestro lamento en baile. Tú nos has rescatado de la vieja vida que teníamos, Dios, y nos has dado una nueva. Por eso te alabamos y te bendecimos. Bendecimos ese sacrificio que tú hiciste. Entregaste lo mejor de ti a tu Hijo Jesús y nos salvó de la condenación eterna. Si estamos vivos es por su sacrificio, por esa gracia inmerecida, por ese regalo de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando él me transformó de mi maldad, me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará hasta el fin. y cuando en Sión, Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó de mi maldad, me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató,
damos gracias por este tiempo, Dios, por la libertad que tenemos en ti. Para todo lo que hagamos hoy, lo que sigamos haciendo en este lugar, sea para la mayor gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Buenos días. ¿Qué tal están ustedes? ¿Bien? Veo a muchas caras contentas, muchas caras felices. Debe ser porque es el Día de la Madre hoy. Bienvenida a todas las madres, felicidades. Creo que todos los días debe ser el Día de las Madres. Amén. Hoy seguro que las llevan a comer, seguro. Hoy y mañana también. Yo quiero pedir a los hermanos ujieres que pasen por aquí, los encargados en recoger la ofrenda, que ellos van a pasar por aquí. Que las personas que nos visitan por vez primera no se sientan obligados, y los que estamos aquí, que estamos comprometidos con la obra del Señor, ofrendemos de todo nuestro corazón con gratitud, porque Dios ya nos ha dado más allá de lo que merecemos. Amén. Por eso alguno de los dos hermanos pasar por aquí. Ore. Señor, te damos muchísimas gracias porque nos has permitido estar en este lugar, Señor. Queremos, Señor, en esta mañana alabarte, bendecirte y exaltarte, Señor, por medio de nuestras ofrendas, Padre de la Gloria. Gracias porque de verdad que eres tú el que nos sustenta, Señor. Amén. Y de esa misma forma, Señor, ya que tú provees para cada una de nuestras necesidades, Señor, de lo que tú nos das, Señor, también queremos de corazón, Señor, aportar para tu obra. Señor, bendice al dador alegre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mientras que los hermanos pasan a recoger la ofrenda, yo quiero nuevamente darle las bienvenidas a las personas que nos visitan por vez primera y a los que también ya son conocidos. También quiero nuevamente enviar un saludo del pastor Nicolás y Montaña. Ellos estaban en Perú. Creo que la semana que viene viajan a Colombia, todavía no. Miércoles viajan. Martes viajan a Colombia. Y de verdad que ellos están agradecidos a Dios por todas las bendiciones. En el cuarto de cuna, un poquitito más. Ellos están muy agradecidos a Dios por todas las bendiciones que han recibido, por todas por nuestras oraciones, y que sigamos orando por ellos para que Dios les siga animando, fortaleciendo, y también seguimos orando por los que están aquí. Y de verdad que yo quiero darle gracias a Dios por vuestras vidas, porque jueves tras jueves, domingo tras domingo, martes tras martes, siguen firmes en los caminos del Señor. También quiero enviar saludos a las personas que nos ven a través de las redes sociales, como todos los domingos y los jueves. De verdad que gracias a aquellos que se mantienen constantes en la palabra del Señor, firmes a los estudios, domingo tras domingo nos siguen animando, nos siguen enviando palabras de ánimo, y de verdad que seguimos sirviendo al Señor. Vuelvo y repito, felicidades a todas las madres, y de verdad que espero que hoy y siempre la pasen muy bien. Hemos venido a este lugar a estudiar la palabra de Dios, a saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Yo quiero compartir con ustedes, hoy vamos a hacer medio un alto en el camino. No quiero volver atrás, sino comunicarles el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para ustedes. Pero hoy no voy a hablar de un personaje en concreto, sino que voy a hablar de cada uno de nosotros y del pueblo de Israel. Yo quiero que vayamos a la palabra de Dios, a Jueces.
Jueces capítulo 2. Vamos a leer esta perícopa que es grande, es una porción de la Biblia completa, es un poco larga, pero creo que es necesario, y vamos a encontrar en estos pasajes, vamos a ver y vamos a leer, vamos a meditar en ellos una de las cosas más tristes que le pasó al pueblo de Israel y que tiene que ver también con cada uno de nosotros. Este es uno de los pasajes que se recoge en la Biblia donde encontramos el desmadre del pueblo de Israel. Veremos hasta dónde puede llegar el ser humano a causa de un tema que quiero compartir con ustedes. Vamos a Jueces capítulo 2, versículos del 10 al 19. Vamos a ponernos en pie con respeto a la palabra de Dios y vamos a leer estos versículos que están en la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Jueces capítulo 2, versículos del 10 al 19. ¿Se escucha bien ya en el cuarto de cuna? ¿Sí? ¿No? Yo creo que no se escucha. Jueces capítulo 2, versículos del 10 al 19. Dice así la palabra de Dios. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios, ni la obra que Él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Dios y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Dios, el cual los entregó en las manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Dice el versículo 15, por donde quiera que salían, la mano de Dios estaba contra ellos para mal, como Dios había dicho, y como Dios se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Dice el versículo 16, y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Dios, y ellos no hicieron así. Y cuando Dios les levantaba jueces, Dios estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Dios era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado corazón. Hasta aquí la palabra de Dios. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, porque en tu palabra encontramos guía, encontramos instrucción, encontramos tu palabra, encontramos tu voluntad para cada uno de nosotros. Queremos rogarte que tú nos ayudes a entenderla, a meditar en ella y, lo que es más importante, a meditar, a vivirla, a ponerla por obra en nuestros corazones. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das nuevamente de compartirla y nuevamente te pido que no sea palabra mía, que no sea palabra humana, sino solo palabra tuya, que yo pueda ser un instrumento en tus manos, Dios, y que esa palabra haga lo que tú quieres que haga en cada corazón. Quita toda distracción en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Yo quiero compartirles a ustedes con esta historia que es aterradora, que no tiene nada que ver con unos versículos antes, que el pueblo de Israel decía que sí, que yo te voy a seguir para siempre y que yo voy a hacer lo mejor y voy a ser tu seguidor y que no te voy a dar la espalda y voy a seguir. Pero lamentablemente volvieron atrás. ¿Y de qué manera? Yo quiero hablarles a ustedes de ese tema. Voy a compartir con ustedes hoy la apatía. ¿Saben lo que es la apatía? Más adelante se los voy a decir. La apatía, la indiferencia. Y yo quiero compartir
y lo que quiero conseguir, que ustedes se den cuenta, 3 cosas fundamentales. El pecado nos hace apáticos, la apatía tiene consecuencias muy graves, pero al final hay solución para la apatía, y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes, que hoy se vayan con la visión clara de qué es la apatía, que el pecado te hace apático, que la apatía tiene consecuencias y que hay solución para la apatía. Si nosotros analizamos este libro de los jueces, hay un tiempo entre lo que decía la semana pasada, hay un tiempo de transición entre que muere Josué y que Dios levanta a Gedeón. Y el libro de los jueces nos habla casi de la misma historia que se repite con cada juez, con cada nación, en cada pueblo, siempre lo mismo. O sea, si analizamos el libro de los jueces, casi dice, es una fotocopia de los mismos jueces en cada nación y cada pueblo. En este libro vemos la fidelidad de Dios, si lo analizamos, la fidelidad de Dios, pero la infidelidad del pueblo al pacto, al compromiso que habían adquirido con Dios. Y eso lo vemos a lo largo de todo el libro de los jueces. Vemos cómo el pueblo entra en un círculo vicioso, donde el círculo era que Dios los bendecía, ellos se sentían gozosos, servían a Dios, pero al poco tiempo pecaban, se apartaban de Dios, el pueblo era castigado, el pueblo volvía a clamar a Dios y Dios tenía misericordia, les perdonaba y los bendecía. Y después de bendecirlos, pasaba un tiempo, después se olvidaban de las bendiciones de Dios y volvían a ese círculo vicioso, a esa ruleta, a esa rueda que se repite a lo largo de este libro. Ese patrón está constante en el libro de los jueces. Y la semana pasada analizamos la vida de Gedeón. Y como decía, hay un periodo de transición entre Josué y Gedeón que hoy quiero que meditemos en él. La apatía es un tema que nos afecta a todos, tanto a los niños, a los jóvenes, como ya a los que somos ya mayorcitos. La apatía es algo peligroso y que a veces no tenemos en cuenta y nos lleva a la perdición y nos lleva a lo malo, nos lleva al mal. La apatía no es más que el estado de desinterés, según el diccionario, y falta de motivación o entusiasmo en que se encuentra una persona y que comporta indiferencia ante cualquier estímulo externo. La apatía es sinónimo de indiferencia, de desinterés, de desgano, de resignación. Aquella persona que no sé si ustedes conocen a alguien apático, que le da igual todo. ¿Han conocido una persona así, apática? Me da igual. Así. Quiere decir dejación, desgana, inacción, pasividad. Y creo que eso nos afecta, está afectando al mundo que nos rodea. Hace poco, no sé si ustedes se dieron cuenta, salió en todas las noticias que un corredor estaba con una carrera y el corredor ya no, faltaban pocos kilómetros y el corredor casi se desmaya, estaba ahí casi medio muerto, estaba hecho polvo y nadie corrió a socorrerle. Solo una señora que como que medio se interesó, pero los demás estaban apacibles, es decir, está muriendo, vale. Hace muchos años vi un vídeo que también apareció en las noticias, como que la gente, de un señor que se cayó al final de las escaleras de 1 metro y ahí pasó más de 1 hora. Y la gente le pasaba por encima y ni siquiera se preocupaban para saber cómo estaba. Más de 1 hora estuvo ahí el hombre. Y la gente, así, y le pasaba por encima. Se cayó. Pero lo curioso es que también vemos vídeos como la gente se arriesga para salvar animales. Ayer veía a un señor que con una cuerda iba a salvar a un ciervo y eso se metía, casi que se muere el hombre. Pero la gente, el mundo que nos rodea está apacible, con desinterés, con indiferencia hacia los demás. Muchos jóvenes sufren de este síndrome de la apatía, o también de aquellas personas que también se creen jóvenes. Sufren de este síndrome de la apatía, de indiferencia, desinterés,
Cada día paso de mi vieja. ¿Han visto algún joven así? Desinteresado, que le da igual todo. Muchas parejas ya no están juntas por eso mismo, por la apatía, por el desinterés. Da igual. Y eso pasa, y eso es grave. Muchas relaciones se rompen por el desinterés, por la indiferencia, por lo que decía antes, por la apatía. Amistades, las relaciones entre las personas a veces se rompen por el desinterés, porque siempre uno da más que otro y pasan y después se desinteresan. Hay indiferencia y se separan esas amistades. Pero esto no solo pasa fuera de la iglesia, en el mundo, que todo el mundo dice, que en el mundo, pero también pasa dentro de la iglesia. Muchos cristianos están sufriendo hoy en día del desinterés espiritual, de la apatía espiritual. Y es uno de los peores enemigos del cristiano y del ser humano. La falta de interés, la indiferencia por las cosas espirituales, las cosas de arriba. El desgano, la resignación. Bueno, sí, vale, me voy al infierno, no pasa nada, ya me arrepiento. Bueno. El desinterés, la inacción espiritual, la pasividad, que es apatía, está haciendo que muchos cristianos, la vida de muchos cristianos no sea como debería ser. Por eso es necesario que nosotros tengamos en cuenta estas tres cosas que yo repetía antes. Primero, el pecado te hace apático, es decir, te hace que te desintereses por todo, que te sea todo indiferente, me da igual todo. Y eso lo produce el pecado, la apatía, la indiferencia, viene como consecuencia de eso, del pecado. Y esto lo vamos a ver más adelante. ¿Saben que el pecado nos aleja de la voluntad de Dios? Eso todos lo saben. El pecado nos aleja, es decir, que nos aparta de la voluntad de Dios. Sin darnos cuenta, el pecado nos hace apáticos, es decir, nos hace indiferentes, pasota con las cosas de Dios. Nos hace que nosotros nos desganemos sin Dios. ¿Cuántos han tenido una radio en casa? Una radio de las antiguas, de que le tenías que mover el circulito por aquí, y entonces estaba con... Sí, bueno, ¿sí? O el que tiene antena. Yo recuerdo que en mi casa teníamos uno y por desgracia le rompimos la antena, entonces le pusimos un gancho de ropa, de esos ganchos que hay en Latinoamérica, que aquí casi no hay, de metal. Entonces, cada vez que tocaba el gancho te daba corriente. Entonces nos turnamos a ver quién... Pero tenías que tocar el gancho para sintonizar la emisora. Y bueno, cuando sintonizamos la emisora ya. Pero no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando sintonizamos la emisora, 1 milímetro más o 1 milímetro menos, deja de sintonizar la emisora, ¿verdad? Entonces, aquí, un toquecito, el corrientazo y soltamos. Y eso pasa con el cristiano. Estamos en sintonía con Dios, pero 1 milímetro, un instante, un momento, cuando nosotros le damos lugar al diablo y hay pecado en nuestras vidas, viene el desgano, la apatía, el desinterés, lo que decíamos antes. Lo mismo pasa en la vida cristiana cuando nosotros nos alejamos un poquito de las cosas de Dios, solo un poquito. Ese poquito hace que nosotros no sintonicemos con Dios. Y después, pero a veces no nos damos cuenta, pero el pecado nos hace apáticos, nos hace indiferentes a las cosas de Dios. La inacción, la pasividad, la indiferencia, la falta de interés hace eso, el pecado. Yo leyendo este pasaje de la Escritura me preguntaba, ¿por qué el pueblo hizo eso? ¿Por qué? Si unos versículos antes estaba todo color de rosa para el pueblo, pero un instante hizo que el pecado los volviera poco a poco apáticos
e indiferentes a las cosas de Dios. Y esto también nos debe llevar a nosotros a la reflexión, porque a causa del pecado podemos caer en este ciclo de apatía que tenía el pueblo de Israel, donde Dios lo bendecía, donde ellos estaban gozosos por servir a Dios, luego después pecaban, se apartaban, volvían atrás, y luego vienen los ayes y después volvían a Dios para que Dios tuviera misericordia de ellos, y Dios tenía misericordia. Pero ojo, no solo le pasa al pueblo de Israel, también nos puede pasar a nosotros, porque ¿cuántas veces Dios no nos ha bendecido? Muchísimas, muchísimas veces. Pero ¿qué pasa cuando movemos un poquitito el dial para buscar otra canción? Nos desintonizamos con Dios, ¿y qué pasa? Después nos desviamos y empezamos en caída, a ser apáticos, el desinterés. Y esto pasa día a día, una gotita, una cosita tan mínima nos hace desintonizarnos de Dios. Y empezamos el ciclo de la apatía. Y ese ciclo de la desobediencia, de la rebeldía, y después viene la desesperación y la liberación por Dios si nosotros clamamos a Él. Pero el pueblo de Israel, una vez sano, una vez contento, volvía atrás por el pecado. Y a veces nos pasa lo mismo. Estamos en sintonía con Dios, de repente dejo de leer la Biblia, cosas prácticas, dejamos de leer la Biblia, por un día que no pasa nada, dejamos de orar. Entonces, cuando dejamos de orar, de tener sintonía con Dios, dejamos de leer la Biblia, hoy no, porque hoy tengo mucho jaleo, mañana, pero mañana, no, que es que me duele la cabeza, no, es que mañana, y comenzamos. ¿Y qué pasa? Comienza la apatía, el desinterés. ¿Por qué? Porque nos alejamos de la voluntad de Dios. Y de repente estamos haciendo lo mismo que hacíamos antes de conocer al Señor, y de repente nos vemos hasta aquí, hasta el cuello. Nos toca regresar otra vez a las sendas antiguas y decir, Dios, perdón. No sé si a ustedes les ha pasado eso, lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Pero hay un dato curioso que a mí me llamó muchísimo la atención al meditar en estos versículos. Dice Jueces 2, del 6 al 9, dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Dios todo el tiempo que Josué y todo el tiempo que los ancianos sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las obras de Dios que él había hecho en Israel. Pero murió José, hijo de Nun, siervo de Dios, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Esto es el versículo, escuchen bien, Jueces 2, del 6 al 9, el 9, pero escuchen el 10. Y toda la generación fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios, ni la obra que él había hecho por Israel. Pero estamos en un punto donde el pueblo había servido a Dios todo el tiempo de Josué y con los ancianos, pero el versículo, o sea, un versículo, una movidita, dice, después se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios, ni la obra que había hecho en Israel. ¿Saben qué? ¿Saben qué pasó aquí? ¿Saben cuál fue el problema? Dice que se levantó otra generación, que no era la misma, dice que no conocía a Dios, ni la obra que había hecho por Israel. Saben que los padres no se preocuparon por enseñar a la generación de relevo. Los padres se despreocuparon por las cosas de Dios. Saben que en un momento puntual de sus vidas, Dios levantó a Moisés para transmitir la voluntad de Dios al pueblo. De hecho, en Deuteronomios 4:9 dice que, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Eso fue lo que les dijo Dios a través de Moisés. Señores, cuidado, no se descuiden. Y más adelante,
en Deuteronomio 6, del 6 al 8, es un pasaje que nosotros conocemos que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal, en fin. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pero, ¿qué pasó con esa generación que dice: y esta generación no conoció a Dios? ¿Por qué? Porque los padres fueron desobedientes a Dios. No siguieron enseñando las verdades de Dios. No siguieron mostrándole a sus hijos de dónde Dios los había sacado. Y ese pecado de desobediencia los llevó a la apatía. Y esa generación de relevo, esa generación fue apática, fue indiferente a las cosas de Dios. Por eso se volvieron atrás a los dioses, volvieron atrás porque adoraron a los dioses. Y después veremos más adelante qué más cosas hicieron. Porque el pecado de sus padres, ese pecado de desobediencia, de no ocuparse de transmitir las verdades de Dios, que Dios les reveló, las maravillas, que Dios le hizo portentosos milagros, ellos no se preocuparon, fueron negligentes y su pecado les hizo apáticos. Y esto fue lo que transmitieron a su generación. Ese pecado de desinterés y de indiferencia con las cosas de Dios se lo transmitieron a sus hijos. ¿Y qué hicieron sus hijos? Esa generación no conoció a Dios, ni sabía de dónde venían. Y esto debe llamarnos a cada uno de nosotros la atención. ¿Por qué? Aquí hay muchísimos padres, pero también hay hijos. Es nuestra responsabilidad como padres de enseñarle a nuestros hijos cada día, la palabra de Dios. Y no solo la palabra, sino con nuestra propia vida, nuestro testimonio, quién es Dios y qué ha hecho por nosotros y de dónde nos ha sacado. Es nuestra responsabilidad como padres, y eso lo sabemos todos, pero realmente estamos siendo como el pueblo de Israel, que no se preocupó por darle el conocimiento, el testimonio necesario a esa generación. ¿Estamos siendo nosotros así como ellos? A tal punto de que no conocían a Dios, ni la obra que Él había hecho por Israel. Y evidentemente después, no solo ellos, sino también sus padres, hicieron lo malo ante los ojos de Dios y sirvieron a los Baales. Por eso vuelvo e insisto, el pecado nos hace apáticos, nos hace desinteresados, nos hace, bueno, da igual, si eso no pasa nada. Nos hace indiferentes, nos hace desinteresados con las cosas espirituales, nos hace insensibles a la voz de Dios. Por eso la apatía es muy importante tenerla en cuenta para no practicarla y no ser apático, porque el pecado te hace apático. Debemos cuidarnos de eso, de no pecar, porque si pecamos, el pecado nos va a hacer apático. ¿Y saben por qué es tan importante tener en cuenta esas cosas hoy en día? Porque la apatía trae consecuencias. El desinterés por las cosas de Dios trae consecuencias. El desgano por las cosas de Dios trae consecuencias. La apatía trae consecuencias. Si vives o si vivimos cada uno de nosotros en apatía, en indiferencia con las cosas de arriba, con las cosas de Dios, acabaremos como acabó el pueblo de Israel, hundido en la miseria. Esos pasajes que acabamos de leer del 10 al 19 no son cualquier cosa. Nos hablan de cosas terribles que ellos hicieron. Y más adelante vamos a ver qué más hicieron, para tener en cuenta hasta qué punto llegó el pueblo por la apatía, por vivir en la apatía, por vivir en el desinterés por las cosas de Dios. Se olvidaron de Dios, hicieron lo malo, escogieron otros dioses, sirvieron a otros dioses y por último dejaron por completo a Dios, dice la palabra. O sea, fueron de mal en peor. Cada día añadían más maldad a su maldad y fue cada día peor. Abandonaron lo que Dios le había dicho. Abandonaron a Dios.
La promesa, esa promesa que ellos le hicieron a Josué, que nosotros vamos a estar ahí, tranquilos. Por eso Josué les dijo, señores, hagan lo que quieran, pero yo en mi casa vamos a adorar a Dios. Pero ellos no siguieron los pasos de Josué, no siguieron los pasos de sus padres, sino que, dice la palabra de Dios en el versículo 11, hicieron lo malo ante los ojos de Dios, dejaron a Dios, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, se fueron tras otros dioses, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Dios, y dejaron a Dios y adoraron a Baal y a Astarot. Y ojo, va en aumento. Jueces 3:7 dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Dios, y olvidaron a Dios, a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Dice Jueces más adelante, Jueces 8:33, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit. Dice Jueces 10:6, dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Sira, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab y a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Y dice al final de ese versículo 6, Jueces 10:6, y dejaron a Dios y no le sirvieron. Dejaron a Dios. Si vivimos en la apatía, en el desinterés por las cosas de Dios, al final acabaremos como acabó el pueblo de Israel, adorando otros dioses, olvidándonos de Dios, olvidándonos de dónde nos ha rescatado. Y no solo eso, no termina ahí. Se olvidaron, hicieron lo malo, escogieron, sirvieron, dejaron a Dios. Dice, y yo quiero esto sí que lo veamos, Salmo 106. Cuando estemos en casa, hay unos cuantos versículos allí interesantes, lo leemos completo, pero hoy solo vamos a leer una porción, unos cuantos versículos. Salmo capítulo 106, versículos del 34 al 40. ¿Lo tienen? Salmo 106, del 34 al 40. Cuando tengan tiempo en casa, lo leen entero. Pero hoy solo vamos a meditar en el versículo del 34 al 40. ¿Lo tienen? Dice, no destruyeron a los pueblos que Dios les dijo. Y el versículo 35 dice, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina, de su destrucción. Dice el versículo 37, ¿qué dice ahí? Sacrificaron sus hijos y sus hijas, ¿a quién? A los demonios. Derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Imagínense hasta qué punto se adentraron en la oscuridad de los dioses y se mezclaron con ellos. Por eso Dios les decía, señores, no se mezclen, porque si se mezclan yo me apartaré de ustedes, porque es mi voluntad que no se mezclen. Y ellos pasaron de todo, fueron apáticos, vivieron en la apatía y sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Dice Segunda de Reyes 17:17 que hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron a adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Dios, provocándole a ira. Se olvidaron de Dios. Y la apatía, si vivimos en la apatía, si practicamos la apatía, si vivimos todos los días en ese desinterés por las cosas de Dios, nos pasa lo que les pasó al pueblo de Israel. En un ciclo, entramos en un ciclo y Dios nos deja, y es lo peor que podemos hacer, que Dios nos deje a nuestros deseos. Ellos se olvidaron de Dios. Ellos. ¿Y qué pasa con nosotros hoy en día? Piensen bien. ¿Cuántas veces nos distraemos? ¿Cuántas veces el cristiano no se distrae, se mezcla con otros dioses, se mezcla haciendo cosas que no tiene que hacer?
reniega de Dios, porque, ay, ¿cómo estoy aquí? Pero luego se olvida. Y eso le pasó al pueblo. Y a veces al cristiano le pasa lo mismo. Se olvida porque la apatía, el pecado, el desinterés nos lleva hasta este punto. Escuché a cierto hombre de Dios diciendo que a veces cuando estamos en esta situación cambiamos la obediencia por la lógica. Es decir, sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero sabemos lo que tenemos que hacer, pero no. A mí me parece que lo más lógico es que yo haga esto o que yo haga lo otro. A mí me parece que lo lógico no es lo que dice Dios, sino lo que yo estoy pensando, y yo creo que me va a ir mejor así. Cambiamos la obediencia por la lógica. Y es ilógico. Pero lo que quiero compartir con ustedes es eso, que el pecado te lleva a la apatía, al desinterés por las cosas de Dios. Y esta apatía te lleva a terribles consecuencias. Pero ¿saben? Hay una solución. Porque hay solución contra la apatía. ¿Y saben cuál es la solución? Ahí está. ¿Volvernos a las imágenes? ¿Adorar otros dioses? No. Volvernos a la cruz. Si queremos encontrar solución al desgano, a la apatía, al desinterés, al que me da todo igual, hay solución para eso. Porque Dios no quiere que el cristiano verdadero sea apático, sino que se interese por sus cosas, que se interese por los demás, que se interese por las cosas de arriba. Y estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que no seamos más apáticos, que a partir de hoy tomemos la decisión firme de no ser más apáticos, porque la apatía destruye nuestros corazones. La apatía hace que nosotros desintonicemos la radio con Dios. La apatía tiene consecuencias y el pecado nos hace apáticos. Por eso es necesario buscar una solución, y la solución la encontramos en Cristo. ¿Qué hubiese pasado si Cristo hubiese sido apático con nosotros? ¿Qué pasaría si Dios, cuando nosotros clamamos a Él, dice, pero es que me da pereza? Otra vez Rafael con lo mismo. No, yo lo voy a dejar así. Nelly otra vez con... No, hombre, que se vayan por ahí para la playa. ¿Qué pasa si Dios hubiese hecho lo mismo con nosotros? ¿Hace Dios eso mismo con nosotros? No, Él está presto a ayudarnos. Si queremos comenzar un nuevo ciclo de nuestra vida, no desobedeciendo a Dios, sino haciendo la voluntad de Dios, y salir de ese ciclo de rebeldía, esa rueda a lo mejor en que a lo mejor alguno de nosotros puede estar inmerso, hay una solución. Lo primero que debemos hacer es reconocer que nosotros metemos la pata. Reconocer que a veces nosotros somos apáticos. Reconocer que a veces somos indiferentes con Dios. Y no solo basta con reconocer, sino también volvernos a Dios, pedir perdón. La reconciliación con Dios es necesaria. Arrepentirnos, cambiar de dirección. Es necesario que nosotros nos volvamos a Dios, no a los ídolos. No olvidándonos de Dios, porque saben que vamos a tener todos los días las mismas tentaciones, o diferentes, de volvernos a otros dioses, de hacer las cosas, distraernos con otras cosas que no son las cosas de Dios. Pero si realmente no nos olvidamos de Dios, no nos olvidamos de donde Dios nos ha sacado, estaremos en sintonía con Dios siempre. Un milímetro que nos descuidemos, podemos caer. Por eso es necesario que nosotros reconozcamos nuestros pecados, porque dice la palabra de Dios que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Y hay que reconocer que muchas veces hemos sido apáticos con Dios. A lo mejor nuestra vida ahora mismo, o la vida de alguno,
puede estar apática, puede estar indiferente con las cosas de Dios, puede estar distraído con otros dioses, como dice la palabra. Y es necesario que nosotros nos pongamos serios con las cosas espirituales. Estamos aquí para eso, para hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmo 106, 13, bien pronto se olvidaron de sus obras. Se olvidaron de sus obras, de las maravillas que le había mostrado. ¿Y saben qué? No debemos olvidar de dónde Dios nos ha rescatado. El pueblo de Israel se olvidó. ¿Verdad que a veces nos olvidamos de dónde Dios nos ha sacado? Cuando estamos apáticos. ¿Por qué nos olvidamos de Dios? ¿Por qué somos apáticos con sus cosas? Y eso es algo que nosotros debemos meditar en nuestros corazones. Yo quiero animarles una vez más a no olvidarnos de Dios. Si cierran sus ojos y miran atrás, ven la vida de desastre que había en cada uno de nosotros. ¿De dónde te ha sacado Dios? ¿De dónde nos ha sacado? Y eso debemos nosotros reflexionar. ¿Para qué? No para tenerlo en cuenta y decir, soy apático, sí, vale, sí. No, para no volver atrás, sino extendernos hacia adelante. Dios nos ha rescatado, Dios nos ha dado maravillas a nuestros pies. Ha hecho todo lo posible para que hoy estemos aquí en pie. Nos ha perdonado todos nuestros pecados. Nos ha librado de la condenación eterna. Dice la palabra de Dios, cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos rescató. Por gracia estamos aquí. Por misericordia podemos respirar. Pero si vivimos en apatía, decimos, no, que es que yo soy tan bueno, que es que Dios, yo soy el hijo del rey. Y empezamos con lo mismo. No. Estamos aquí por su misericordia. Nos ha levantado y nos ha rescatado de la vida de pecado que llevábamos antes. Y nos ha dado vida. Y no cualquier clase de vida, vida en abundancia. Guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Estarán sobre tu corazón y las repetirás a los hijos. Repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa. Séanme sinceros. Si nosotros como padres o como cristianos no damos el testimonio que debemos dar, ni damos lo que nuestros hijos necesitan, que a veces no es dinero, sino una palabra de ánimo y de consuelo de parte de Dios. ¿Ustedes creen que si nosotros no hacemos eso, ellos no acabarán como el pueblo de Israel? Si nuestras vidas no hablan de Cristo, si nuestro corazón no habla de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿ustedes creen que ellos van a seguir a Dios? Ellos tomarán sus decisiones más adelante, seguramente, y a lo mejor volverán atrás y se irán tras, como hizo los hijos, se irán tras los dioses, pero en lo que dependa de nosotros, debemos dar todo y cuanto Dios nos ha dado y dárselo a ellos para que ellos sigan adelante, dar un testimonio correcto de que nosotros sí confiamos en Dios. Esta palabra también me habló a mí porque recordaba cómo era. Todavía no soy lo que debo ser, pero una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Si nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en tu vida, si tú te olvidas personalmente de lo que Dios ha hecho en tu vida y de dónde te has rescatado, volverás a ser apático. El pecado te va a dar dos vueltas, nos convertirá en personas apáticas, sin desinterés por las cosas de Dios, y tendremos una vida cristiana de desastre. Yo creo que es necesario que nosotros nos pongamos de acuerdo con Dios y no nos olvidemos de lo que Dios ha hecho. De lo que Dios ha hecho en tu vida.
de lo que Dios sigue haciendo en tu vida. Rosa no era la persona que es ahora, pero todavía le queda un camino. Y tiene que seguir, ¿qué? Despistada, con apatía. No, firme y adelante. Cada día, sintonizar con Dios. Esto es algo que debemos hacerlo personal. Personal. ¿Cómo olvidar lo que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros? ¿Cómo nos podemos olvidar de eso? ¿Cómo nos podemos desinteresar de ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros? ¿Cómo? Pero sucede. Y si estás en esa situación, vuelve a Dios. Pide perdón, arrepiéntete. Y si le pedimos perdón a Dios y nos arrepentimos y comenzamos desde cero en una nueva dirección, en la dirección correcta, Dios nos va a perdonar y nos va a restaurar. No volvamos atrás. Si nos olvidamos de lo que Dios ha hecho y además por encima en nuestra vida, y además por encima nos olvidamos de lo que Dios nos ha dicho, empezamos a cuestionar a Dios y la obediencia la convertimos en lógica. Debemos vivir la palabra de Dios. Lo curioso con este tema es que, aplicando este tema al comentario que hizo la hermana Estela hoy en la apertura, lo curioso es que como iglesia nosotros proveemos de todo nuestro esfuerzo, de todos nuestros recursos para que nuestros hijos y para que cada uno de nosotros estemos espiritualmente nutridos en la verdad. Pero lo curioso es que me decía Harding que de la invitación que hacía de la reunión de jóvenes, solo vinieron 4. Y yo le pregunté, bueno, la última vez vinieron 20. Entonces después, lo gracioso de esto, o lo curioso, es que cuando los hijos vuelven atrás, tras otros dioses, y empiezan a meterse en problemas, ay, que es que Dios, ay, que es que, ¿qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo como padres? ¿Qué estamos haciendo como cristianos? Porque siempre son los mismos 4 que sí realmente están interesados en las cosas de Dios. Pero cada uno de nosotros miramos la paja del otro, pero a veces no vemos la viga que hay en nosotros. Si nos olvidamos de Dios, ellos se olvidarán de Dios. Si no nos mantenemos firmes, ellos tampoco se van a mantener firmes. Aunque eso no garantiza que ellos al final del camino no vuelvan atrás. Pero en lo que dependa de nosotros, debemos ser todo lo fiel que Dios quiere que nosotros seamos. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos dio vida y todas esas cosas las saben ustedes. Si constantemente, y con esto termino, si constantemente no me olvido de lo que Dios ha hecho en mí y de su palabra, no me van a llamar la atención otros dioses. Si constantemente no me olvido de lo que Él ha hecho y lo que me ha dicho, no me va a llamar la atención otra cosa, no me voy a distraer. Estaré cada día meditando con Él, cada día, recordando lo que Él ha hecho, de dónde me sacó, qué me ha dicho. Si constantemente vivimos en el Espíritu y no en la carne, esos dioses que están a mi alrededor no serán una constante tentación, como lo fue para el pueblo y cayó. Y no caeremos, sino que al recordar lo que Dios ha hecho, le alabaré, le agradeceré y no me iré tras esos dioses, no me desviaré del camino. Cada día, cada día. Dice la palabra de Dios en Salmo 106, sálvanos Dios nuestro y recógenos de entre las naciones para que te alabemos, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Dios, el Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén y aleluya. La palabra de Dios nos dice, persiste tú en lo que has aprendido,
y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Persiste, insiste, está firme y constante, anda en el Espíritu. Yo no sé qué decisión van a tomar cada uno de ustedes, pero yo voy a hacer lo mismo que hizo Josué. Y cada día me niego a mí mismo, tomo la cruz y sigo. Josué les dijo al pueblo, no sé lo que van a hacer ustedes, no sé qué testimonio le van a dar a sus hijos, no sé qué preocupación tienen por sus hijos, si se preocupan. Pero una cosa yo voy a hacer, yo, personalmente. Mi casa y yo serviremos al Señor. No sé si vas a querer seguir viviendo apático toda tu vida, no lo sé. Eso es el problema de cada uno. No lo sé. Pero una cosa yo voy a hacer. Yo no quiero ser más apático con las cosas de Dios. He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. El pecado te hace apático. La apatía tiene consecuencias, pero hay solución y es volvernos a Dios. Es no olvidarnos de Él, no olvidar lo que Él ha dicho y ha hecho en cada uno de nosotros. Y yo con esto termino y quiero que nos pongamos en pie y que le pidamos a Dios que nos ayude a cambiar. Porque nada hacemos con, ay sí, qué bonita la palabra, ay sí, o qué fea la palabra. Yo no estoy así, yo no estoy apático, yo estoy firme con las cosas de Dios. Pero el que cree estar firme, mire que no caiga, y podemos caer. Por eso es necesario que nos pongamos de acuerdo con Dios. Si es necesario que nosotros tengamos que reconciliarnos con Dios hoy, reconciliémonos con Dios. Dejemos la apatía a un lado. Debemos dejar la indiferencia a un lado. Porque eso nos va a afectar en nuestra vida cristiana, en nuestra relación con nuestros hijos, en nuestra relación con los demás. Pidámosle a Dios en esta mañana que nos ayude a no ser más apáticos con sus cosas, a no ser más indiferentes con las cosas de Dios. No sabemos cuánto tiempo de vida nos quedará. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Reconciliémonos con Dios en esta mañana. No seamos más apáticos con Dios. Dios nos está extendiendo la mano. Padre, te doy gracias por tu palabra. Yo quiero pedirte perdón porque muchas veces yo he fallado, Dios. He metido la pata y a veces me he desinteresado por tus cosas. Ayúdame a mantenerme firme y a mantener firme a mis hermanos. A no desviarnos ni a diestra ni a siniestra, Señor. A estar cada día en completa sintonía contigo. Ayúdanos a no entrar en ese ciclo apático, Dios. Ayúdanos a no darte la espalda jamás. Ayúdanos a no olvidarnos de dónde nos has sacado. Ayúdanos a no olvidarnos de todas las cosas que nos has dicho. Ayúdanos a vivir de una manera diferente para que nuestros hijos vean que tú vives en nosotros. Perdónanos porque a veces hemos dado mal testimonio. No hemos hecho las cosas conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Dios, a no ser más apáticos, a no ser más indiferentes, a ser diferentes. Ayúdanos, Padre.
Alguien que ore pidiéndole a Dios que nos ayude a no alejarnos de Él, a no ser indiferentes a su llamado. Muchas gracias, Dios, por tu amor, misericordia, tu bondad y tu fidelidad con nosotros. Gracias porque tú no has sido indiferente con nosotros, porque Dios tú has derramado misericordia en nuestra vida. Viste cómo andábamos medio lejos de ti, errando en este mundo, y tú extendiste tu mano y nos alcanzaste. Ayúdanos ahora a serte fiel. Señor, no despistarnos con nada, no ser amático, buscarte cada día, cada mañana. Ayúdanos a estar cada momento más cerca de ti. Y perdónanos cuando nos alejamos, perdónanos cuando Dios tomamos las cosas pues, con esa indiferencia, Dios. Y no buscamos de todo corazón tu presencia. Ayúdanos, Dios, a serte fiel, porque sin ti nada somos. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias en esta mañana, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias porque la verdad, Señor, has hablado, Señor, de una manera clara en nuestro corazón, Señor. Te doy gracias porque nos avisas, Señor, ayúdanos, Dios, a andar en el Espíritu cada día, Señor, Padre Santo. Y ayúdanos también, mi Dios, a seguir dando testimonio con nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a no cansarnos, Señor, de repetirles, Señor, Padre Santo, las cosas maravillosas que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Y que ha sido por ti, Señor, que estamos en pie, Señor, que muchas veces no hemos podido levantar, Dios mío. Perdónanos, Señor, porque a veces nos desanimamos, Señor, de ver su actitud, de ver de que no hay cambios, Señor, de que no reaccionan, Señor, y callamos nuestros labios, Señor, Padre Santo. Y, Señor, hoy nuevamente Dios nos ha dicho, Señor, que es nuestro trabajo, Señor, que es lo que tenemos que hacer como padres, Señor. Ayúdanos, Señor, a siempre dar testimonio, siempre hablarles, contarles, Señor, de lo maravilloso que tú eres, Señor. Padre, que aunque veamos lo que veamos, Señor, no nos cansemos, no nos desanimemos, Señor, para hablarles, Señor, para que ellos se den cuenta, Dios, de que tú eres real, Señor, y que te necesitan, Señor. Como lo hemos entendido de nosotros, Señor. Muchísimas gracias, Dios, por tu paciencia, Señor, y porque siempre estás ahí, Señor, hablando, Señor, enseñando, Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Agradecerte lo bueno que eres, Señor, todos los días, Señor. Nunca más te hace para mí, Señor, y la yo quiero que tú seas, Señor, el que me encamine en el día todos los días, Señor, y que me ayude a no quitar la vista de ti, Señor, y que me quede todo lo que me entorpezca en el camino para no ser apático, Señor, para poder seguir todos los días, Señor. Todo aquello que no se quita el discípulo, Señor, que quite, tú me ayudas a quitarlo, Señor, que no sea apático, Señor, que me ayude a dar un testimonio en todas las personas, Señor, porque por mi testimonio, Señor, puedo llevarte a Jesús, Señor, a tus pies, Señor, porque el testimonio que yo puedo dar, Señor, es lo que puedo dar de ti, Señor, porque a veces no se basta la hablar, Señor, pero la virtud que yo puedo hablar, puedo llevarte a tus pies, Señor, porque somos discípulos tuyos, Señor, pero también podemos llevar gente a ti, Señor, porque es lo que tenemos que hacer, Señor, llevar gente a tus pies, Señor, llevar gente a que te conozca, Señor, porque tú eres un pueblo, Señor, que tú quieres que todo el mundo se arrepienta para que ya sea todo el mundo salvo, Señor, que no seamos solo nosotros, solo que entendemos, Señor, todo aquel que te conoce, que sea que te conoce, Señor, que sea salvo, Señor, eso es lo que tú quieres, Señor, que seamos nosotros testimonio de ti, Señor, que nosotros seamos el conducto por el que tú puedas hablar, Señor, que nosotros seamos la herramienta esa que tú necesitas, Señor, y que nos ayude, Señor, a que aprendamos a ser utilizados, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas
de la tierra hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Padre, hoy celebramos la Santa Cena. Queremos ponernos de acuerdo contigo, Dios. Si hay algo en nuestros corazones que no es conforme a tu voluntad, Señor. Si hemos tenido algún problema con algún hermano que está aquí, Señor, ayúdanos a ponernos en paz con él. Y si no está, Señor, ayúdanos a comprometernos a cuando tengamos oportunidad arreglar las cosas, Dios. No queremos tener nada en nuestro corazón que nos haga arrepentirnos de no tomar este símbolo que es tu cuerpo y tu sangre vertida en la cruz del Calvario. Si hemos hecho algo malo, Dios, perdónanos, ayúdanos, restaura nuestras vidas, cámbianos, en el nombre de Jesús. Yo le voy a pedir a la hermana Estela y al hermano Oscar que pasen por aquí y ellos van a repartir la Santa Cena, el pan y el vino. Que es símbolo del cuerpo entregado por nuestro Señor Jesús para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Ora, hermana. Señor, en esta hora te damos gracias, oh Dios, por poder participar, Señor, de esta Santa Cena, Señor. Bendice, Señor, este pan que es símbolo, Señor, del cuerpo que tú entregaste por cada uno de nosotros, porque éramos nosotros los que merecíamos estar ahí en esa cruz, pero tú por amor, Señor, tomaste, Señor, nuestro lugar y queremos agradecerte por ese sacrificio, porque ese sacrificio, Señor, hoy nos ha reconciliado con nuestro Padre y hoy podemos tener comunión, Señor, los unos con nosotros. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, yo también te quiero dar gracias por ese sacrificio tan precioso. Gracias por tu sangre, Señor, la cual derramaste en esa cruz. Gracias, Señor, porque tu sangre no sirve para guardarnos de los peligros, ni para guardarnos de tantas cosas, Señor, que el mundo dice que nos podemos cubrir con tu sangre, Señor. Tu sangre sirve para limpiarnos de todo pecado, Señor. Esa enfermedad que hoy día a día nos aqueja, Señor. Esa enfermedad que día a día la gente necesita una cura, Padre. Gracias porque en ti hemos podido encontrar, Señor, ese perdón de pecados, Señor. Gracias, Señor, por tu sangre, por tu sacrificio, Señor. Gracias, Padre, porque de verdad que no lo merecemos, Señor, pero por tu gracia lo aceptamos, Señor. Ayúdanos a valorarlo, Señor, como se merece. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mientras que los hermanos pasan a repartir el pan y el vino, yo quiero que los hermanos que estamos aquí, con una oración breve, demos gracias a Dios y recordando de dónde nos ha sacado Dios. Recordar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, agradecidos a Dios por tanto amor.
¿Alguien más?
tener comunión contigo, Señor. Y tú has hecho esto por nosotros. Y hoy en esta Santa Cena te recordamos, Señor, como el gran Dios Salvador. Gracias por permitirnos ser partícipes de esta obra. Ayúdanos a limpiarnos. Hoy límpianos de todo mal, Señor. Límpianos de toda pereza, Señor. Lo que yo recibí del Señor, así también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Así que, en gratitud al sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros, por la reconciliación que tenemos en Él, participemos todos con gratitud de este pan que es símbolo de su cuerpo entregado por la cruz del Calvario. Participemos todos. Gracias, Dios. Gracias por el sacrificio de tu cuerpo entregado en la cruz. Asimismo, dice la palabra de Dios que tomó también la copa, después de haber cenado, dado gracias, y dijo: esta es mi copa, que es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que vamos a participar todos de este vino, que es símbolo de la sangre vertida en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados.